Vamos a la palabra del Señor, al primer libro de Samuel, primero de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Lo tenemos? Vamos a ir al versículo 32. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, te exaltamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Te glorificamos. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos, Dios, te bendecimos, Dios. Grandes son tus maravillas, grandes tus proezas. Señor Santo, Señor Santo, Señor Santo, ten misericordia de nosotros, porque somos pecadores. Señor Dios que estás en el cielo, háblanos en esta mañana. Háblanos, Señor, háblanos. Dios que estás en el cielo, hoy podemos decir como tu siervo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblanos en esta mañana, Señor, revélanos tu palabra, Dios que estás en el cielo. Revélanos tu palabra en la mañana de hoy, Señor, porque queremos ver a Cristo. Queremos escuchar a Cristo, Señor. Queremos ver la gloria del Cordero. Queremos ver la gloria y la majestad del León de la tribu de Judá. Queremos, Señor, ver ese esplendor, Dios Todopoderoso, a través de la predicación, Dios que estás en el cielo, revélanos esa gloria majestuosa. Espíritu Santo, muévete en este lugar, Espíritu Santo, y trae libertad. Hoy podemos decir como el salmista, socorro, Señor. Ayúdanos, Señor. Sálvanos de la condenación eterna. Señor, libéranos, Dios Todopoderoso, de la maldad. Protégenos, Señor, en medio de este mundo del maligno. Amado Dios, que los ojos sean abiertos. Que los que vienen con un corazón endurecido, Señor, sean transformados. Cambies el corazón de piedra en corazones tiernos, corazones de carne, corazones receptivos, dóciles a tu palabra. Señor, unge mi vida. Dame sabiduría para hablar. Hablar a tu manera y no a la mía. Dios, yo no quiero palabras de hombre. Nadie puede ser salvo a través de palabras de hombre. La iglesia no puede ser edificada por las ideas de un hombre. ¿Qué es el hombre, Señor? Somos tan pequeños. Toda la sabiduría humana junta, Señor, no sirve de nada. Háblanos. Te lo suplicamos, Señor. Venimos hambrientos. Venimos hambrientos, Señor. Venimos deseosos de ser saciados por el alimento espiritual, Señor. Porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Por eso queremos que sea palabra que salga de tu boca en esta mañana. Señor Dios, glorifícate en este lugar. Exalta el nombre de tu Hijo. Nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos que quebrantes yugos. En el nombre de Jesús te suplicamos que cambies vidas.
y que esta congregación cada vez se parezca más a Cristo, más al Cordero, al varón perfecto. Ayúdanos, Señor, y ayúdame en esta tarea, porque es una tarea, Señor, que has encomendado a hombres imperfectos como yo. Tan difícil, Señor. Pero tu Espíritu da testimonio en los corazones de la verdad. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Primero de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel 17. ¿Lo tenemos todos? Pueden prender ese aire allí. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Vamos a ponernos en contexto. Primero de Samuel 17:32. El capítulo 17 del libro de Samuel nos relata una de las historias más conocidas al interior y aún al exterior de la iglesia cristiana. La historia de David y Goliat, una historia que ha sido tomada en muchos ámbitos. Lo usan en los negocios, lo usan en la política, lo usan en la medicina, lo usan en las familias, lo usan en el deporte. Pero el día de hoy no nos vamos a enfocar, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy no es tanto de la lucha entre David y Goliat, el gigante contra el pequeño. Hay algo más allá que el Señor nos quiere mostrar en la mañana de hoy. Pero para los que tal vez no estén en contexto y nunca hayan escuchado esta historia, el pueblo del Señor se encontraba en batalla contra los filisteos. Llevaban 40 días en los que se formaban, perfecta formación militar, los israelitas de un lado, los filisteos de otro lado, y se paraban allí, y cuando salía Goliat, que era un filisteo de 3 metros de altura, pasaba al frente y comenzaba a desafiar y a burlarse del ejército de Israel. Así llevaban 40 días en esa campaña donde no pasaba absolutamente nada, era simplemente una confrontación de ponerse cara a cara. Goliat nunca había atacado realmente al pueblo de Israel durante esos 40 días y el pueblo de Israel no había presentado tampoco batalla. En esa situación, Isaí, el padre terrenal, el padre de David como tal, le envía al frente de batalla para que le traiga noticias acerca de cómo va la guerra y cómo están sus hermanos mayores. David va en obediencia a su padre, no sin antes dejar al cuidado de otro pastor las ovejas que él cuidaba, porque David era pastor como tal. Va y se encuentra precisamente con esta escena donde Goliat está desafiando a los israelitas y el mismo ejército israelita comienza a retroceder asustado ante la magnitud de las amenazas de este gigante. El rey, que era Saúl en ese momento, había dicho que si alguien lograba derrotar a Goliat, le iba a dar el matrimonio a su hija mayor, con lo cual lo haría yerno del rey y lo haría también posible heredero a futuro. David escucha esto y comienza a preguntar y a asegurarse de qué es lo que está sucediendo. Versículo 32 es donde nos ubicamos. Llevan a David ante Saúl, por lo que lo vieron preguntando y diciendo que él podía hacer frente a Goliat. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y osos. Lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla.
David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David el nombre de sus dioses. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Hay varias cosas que podríamos, sobre ese pasaje, durar aquí predicando varias horas, pero voy a concentrarme en lo que el Señor nos quiere decir en la mañana del día de hoy. Goliat representa para nosotros en este momento precisamente el mundo y todo lo que el mundo como tal representa. El día jueves el Señor nos habló de cómo el mundo nos odia únicamente por el hecho de ser cristianos, por el hecho de seguir a Cristo. El Señor nos habló muy claramente, Juan capítulo 15 y Juan capítulo 17 nos dice, el mundo los va a odiar porque me odió a mí primero, por el hecho de tener la palabra de Dios, por el hecho de vivir a la manera de Dios, por el hecho de decir lo que está mal al mundo, el mundo nos va a odiar, el mundo nos va a perseguir, los concilios nos van a echar, porque dice la sinagoga los van a expulsar, y todo el que mate a alguno de ustedes pensará que le está prestando un buen servicio a Dios. Amén. Ahora, en este pasaje tenemos a David enfrentando a Goliat, quien se levantaba todos los días a amenazar al pueblo de Israel, quien hacía retroceder al pueblo de Israel diariamente. No se presentaba finalmente batalla. Pero hay varias cosas a notar porque nosotros estamos presentando batalla todos los días. Nosotros nos estamos enfrentando todos los días a este Goliat. Nosotros nos estamos enfrentando todos los días a esta sociedad que aborrece la palabra de Dios. A esta sociedad que aborrece todo lo que sea santo, que aborrece todo lo que sea justo, que aborrece todo lo que le suena a Cristo. Nos estamos enfrentando a una sociedad que nos quiere condicionar a vivir de acuerdo a sus parámetros, a vivir de acuerdo a sus normas, a vivir de acuerdo a sus estándares como tal en todo sentido. Y nosotros tenemos que entender que la batalla realmente no es nuestra. La batalla, como lo dijo David, es del Señor. Tenemos que comprender algo importante, porque cuando comenzamos a tomar a título personal lo que nos dicen, vamos a comenzar a distraernos y vamos a comenzar a responder en nuestras propias fuerzas. David entiende algo muy importante, lo acabamos de leer. Él dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, a quien has desafiado. David comprendía que aunque Goliat hablaba al ejército humano,
aunque Goliat amenazaba a los soldados israelitas, aunque Goliat se burlaba de los soldados que veía en el frente de batalla, espiritualmente lo que estaba sucediendo era el mismo enemigo, el mundo, desafiando al mismo Dios de los ejércitos celestiales. Todo ataque contra la palabra de Dios no es contra ti. Cuando tú comienzas a comprender esto, vas a descansar, como nos lo decía el Señor el día jueves. Si yo tomara a título personal cada vez que hablan mal de mí, si tomara a título personal cada vez que se levantan calumnias y comentarios en contra mía, ya tendría el corazón negro, endurecido y lleno de rencor. Pero debemos comprender que cada ataque viene realmente contra el mismo Dios, contra el mismo Señor. Es un ataque contra la palabra de Dios, y que la manera en que debemos enfrentar y que la manera en que tenemos que mover realmente es a la manera del Señor. ¿Cómo podemos atacar a este ejército? La palabra nos habla aquí que al final Goliat muere, pero tenemos que comprender que espiritualmente hablando, aquellos que están en el ejército de Goliat, aquellos que se encuentran bajo el mando del enemigo, son nuestros enemigos en este momento, son enemigos de Dios en este momento, pero Dios desea que sean amigos de Él. Hay una cosa que tenemos que comprender, porque en la guerra normalmente cuando se ponen dos bandos, dos ejércitos, siempre el deseo de uno es aniquilar al otro. Pero en este sentido, lo que el Señor nos muestra en la palabra de Dios es que Él, el Señor Dios Todopoderoso, el jefe, el comandante de los ejércitos celestiales, no quiere la muerte del malvado. Ellos están en este momento en contra de la iglesia. Ellos están en este momento en contra de nosotros, pero Dios no quiere que ellos se pierdan. Dios no quiere que perezcan. Es una cosa loca, pero tienes que comprender que en algún momento de tu vida tú eras parte del ejército filisteo. Cuando se nos olvida que nosotros hacíamos parte de esa línea, cuando se nos olvida que en algún momento también nos burlamos de los evangélicos, cuando se nos olvida que en algún momento perseguimos a los evangélicos, cuando se nos olvida que en algún momento nos pareció absurdo vivir de acuerdo a los estándares de la Biblia, cuando se nos olvida que odiábamos a todos aquellos que hablaban de santidad, nos burlábamos y los considerábamos ridículos, ahí estamos condenados a volver allá. Porque ya vamos a salirnos del propósito de Dios. Dios no desea la muerte del malvado. Y si tú el día de hoy estás aquí por primera vez, y aun si has venido varias veces y todavía haces parte de las líneas enemigas, haces parte del ejército de Goliat, quiero decirte que aunque las palabras que salen de este púlpito son fuertes, porque la palabra es fuerte, el deseo del Señor es que llegues a esta línea. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que se vayan para el infierno. Y tú tienes que recordar eso en tu casa. Cuando tus familiares inconversos te ataquen, cuando tus familiares incrédulos se burlen de ti, cuando aquellos que dicen ser cristianos y no lo son te atacan, recuerda que tú estuviste en ese lugar. Recuerda que tú también pensaste así. Recuerda que tú también hablaste así. Recuerda que tú pensaste exactamente lo mismo que ellos, porque tú y yo también estábamos ciegos. Amén. Ahora, ¿cómo? Porque es que ese es el punto. Dios no nos manda a nosotros a acabar con el mundo. Dios lo que desea a través de la iglesia es que el mundo sea rescatado de la condenación. Porque cuando no comprendemos esa diferencia, salimos a odiar, y ningún cristiano tiene mandato de parte de Dios para odiar el mundo. Bueno, y entonces, ¿cómo me explicas Efesios capítulo 2 que dice que por naturaleza éramos objeto de la ira de Dios? Sí, Dios aborrece al pecador, Dios odia al pecador, Dios tiene bajo la ira al pecador, Dios tiene bajo la ira a los incrédulos, pero Dios al mismo tiempo ama a los incrédulos. ¿Cómo los ama? A través de Cristo Jesús. Y desea que salgan de ese lugar y vengan a ser parte del cuerpo de Cristo. La palabra lo declara de tapa a tapa. El Antiguo Testamento es rico en condiciones y en afirmaciones de parte del mismo Dios, donde dice y desea que a través de Israel todas las naciones vengan a conocer al verdadero Dios. Dios permite, aun cuando habla de la teocracia y el reino de Israel como el reino santo,
que los extranjeros se hagan parte de su pueblo. Dios desea, y por eso dice, no seas terco, arrepiéntete. Yo no deseo la muerte del malvado. Dice en otro pasaje, ¿acaso creen que me alegra cuando un malvado perece? No, no me alegro, dice el Señor. Pero por otro lado dice, cuando el malvado perece, el Señor se alegra porque hay justicia. La naturaleza completa del Señor, la justicia, que es satisfecha cuando el malvado perece. Pero el deseo y el amor del Señor de que ese malvado, antes de que muera, venga a ser rescatado, a adorar y a servir al reino de los cielos. Amén. Si no tienes eso claro, te vas a convertir en un fariseo. Si tú no tienes eso claro, y lo estoy hablando porque esta semana se han manifestado muchos sentimientos en medio de la iglesia. No estoy hablando solamente de Misión Rescate, sino de la iglesia cristiana en general. Muchos que han comenzado a pensar que los homosexuales deben ser el blanco del odio de la iglesia, y eso no es verdad. Nosotros no podemos odiar a los homosexuales. Tampoco podemos ser los mejores amigos de los homosexuales. Tenemos que rescatar a los homosexuales porque son enemigos de Dios. Pero tú y yo también lo éramos. Por eso lo que hablábamos el día jueves. Sí, hay marchas, hay muchas cosas, pero no se olviden que el que es infiel a su esposa con otra mujer es igual de pecador. Que el que no se ha casado y anda en fornicación es igual de pecador. Que el que salió de allá a emborracharse es igual de pecador. Y por estar en esa situación es enemigo de Dios, objeto de la ira de Dios. Ahora el Señor nos llama a rescatar. Pero ¿cómo vamos a rescatar? Porque es una batalla. Tienes que comprender que hay una batalla espiritual. Esta es una de las cosas bonitas, porque esta batalla no busca dejarlos muertos, bien muertos, sino es una batalla en la que tampoco busca capturarlos para meterlos en mazmorras. Es una batalla que lo que busca es sacarlos de allá, que el Señor les cambie el cerebro y ahora deseen servir a los pies del Señor Jesucristo. Esa es la gran tarea de la iglesia. Mateo capítulo 28, al finalizar, el Señor da la gran comisión. Vayan por todas las naciones del mundo haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. No nos dice el Señor, vayan y mátenlos. Uno de los grandes problemas, lógicamente, era la Iglesia Católica en su desviación de la Inquisición, de tratar de convertir la gente a la fuerza. Pero aún nuestros reformadores, nuestros padres en la Reforma también se equivocaron, muchos de ellos. Por ejemplo, Calvino aprobó también una especie de cruzadas y mataban a todo aquel que no se hacía protestante. Ha habido un sesgo, ha habido un error en la iglesia pensando que quien no se somete a las buenas, a la palabra, tiene que morir físicamente. Hermanos, ese juicio le corresponde únicamente a Dios. Si ellos no se arrepienten, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Pero nosotros no tenemos el mandato de matarlos. Nosotros no tenemos el mandato de odiarlos. Nosotros tenemos el mandato de rescatarlos a través de una confrontación espiritual. Vamos a ir a la guerra con ellos, pero nuestro objetivo no es destruirlos. Nuestro objetivo es que pasen a ser de los nuestros. ¿Es algo difícil? No, es algo imposible. Es algo imposible. Para nosotros es imposible. Ahora, ¿cómo debemos hacer esto? El título del mensaje del día de hoy es la locura de la predicación. La locura de la predicación. Lo que acabamos de leer, vemos varias cosas. David, como pastor, había enfrentado peligros. David, como pastor, había enfrentado osos, había enfrentado leones que habían intentado comerse corderos del rebaño. Y como lo hace un buen pastor que no sale corriendo cuando llega el oso, cuando llega el lobo, cuando llega el león, va y enfrenta a este animal salvaje y le arrebata el cordero de la boca. Ahora, dice que cuando finalmente Saúl accedió a que David fuera a pelear en representación de Israel, le puso su armadura. Dice literalmente aquí que después Saúl, versículo 38, le dio a David su propia armadura. Un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. La armadura de Saúl representa
aquellos medios que la iglesia está utilizando para lograr el objetivo que Dios le ha dado. La armadura de Saúl representa todas las estrategias humanas que la iglesia ha desarrollado para cumplir con la gran comisión, para ir a la batalla. Es una armadura que no es la de Dios, es una armadura humana, es una armadura hecha por hombres y es una armadura que David como pastor, y recordemos que David es tipo de Cristo, que David como pastor no estaba acostumbrado a usar. David había peleado con osos. Es que es tremendo lo que nos dice acá. David había peleado con leones y de acuerdo a la escritura, que lo acabamos de leer, dice que cuando el oso o el león lo atacaba él mismo, lo cogía de la quijada, o sea, con una mano lo cogía en la quijada y con otra le daba palo al oso. Muchos de esos hombres, soldados, jamás habían hecho eso. Pero David había enfrentado osos, David había enfrentado leones, sin ningún tipo de armadura humana, usando únicamente lo que como pastor tenía que usar, el palo, la vara. La vara es un palo para que entendamos, es la vara del pastor como tal. David al inicio se pone la armadura. Hay un momento en que David, cuando le dicen, bueno, mira, el hombre al que vas a enfrentar es un hombre de guerra, es un hombre peligroso, y si vas a luchar, tienes que luchar ¿cómo? Bajo los estándares que te vamos a dar. Saúl era el rey y le entregas la armadura real. No dijo, no te duermas, mira, busca un soldado y quítale la armadura. Le entrega la propia armadura real. Ahora, de acuerdo a la escritura, Saúl era el hombre más alto de todo Israel. Y David, de acuerdo a la escritura, era un hombre de talla mediana. Así que píntate a una persona de talla 28 con el pantalón de talla 44, o sea, aparte de todo era bien complicado. Pero la escritura nos dice que David dice, yo no puedo andar con eso. Intentó dar 2 pasos con esto y la escritura yo creo que nos permite llegar a decir lo siguiente. David se veía tonto con esto. David se veía tonto, se veía como un payaso. Ustedes saben que los payasos que siempre usan ropa grande para causar risa. Bueno, David se veía así con esa armadura y dice que intentó dar 2 pasos. ¿Cómo va a ir a la batalla así? David se la quita y dice, yo no estoy acostumbrado a usar esto, así que lo que hace es ir y coger 5 piedras lisas, meterlas en su bolsa de pastor y ir con la vara. Y literalmente dice que salió a la batalla con su vara de pastor y con la honda, es decir, con las piedras que llevaba allí y la cauchera. Hermanos, nosotros tenemos que comprender que vamos a ir a la batalla espiritual, que estamos llamados a predicarle al mundo, a ganar almas para Cristo, pero tenemos que hacerlo a la manera de Cristo. Tenemos que hacerlo de la manera en que Dios ha establecido que debemos llegar a ganar esas almas. Hoy la iglesia se pone muchas armaduras hechas por hombres. Hay algunas congregaciones, algunos hermanos en la fe que utilizan la armadura de los testimonios. Entonces, mira, ven a la iglesia. ¿Por qué? Porque mira, yo tenía cáncer, porque mira que tenía deudas, porque mira que tenía problemas. Entonces, ven a Cristo. Y escuchamos en las campañas de predicación cosas muy bonitas, muy alentadoras, pero no escuchamos el evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso tenemos gente que pasa, supuestamente, por lo menos de posición geográfica. Quiero que me entiendas algo, porque hay gente que ha cambiado de posición geográfica, pero no de posición espiritual. Hay gente que ya no está en la Vía 40 en febrero y en marzo, pero espiritualmente sigue allá. Hay gente que hace parte de la membresía de una iglesia cristiana, como estamos en el proceso acá, pero no está escrito en el libro de la vida. Hay gente que ha cambiado de posición geográfica, ya no va a la 84 con 51 a ver la Torcoroma, viene aquí, pero no ha cambiado de posición espiritual. Ha llegado a los pies de Cristo supuestamente, pero ha llegado con la armadura equivocada. Ha llegado con la estrategia equivocada, porque lo único que han ido la iglesia es a decir, mira, yo tenía enfermedades, yo tenía problemas y el Señor los solucionó. Esa armadura no es la que la iglesia tiene que mostrar. De hecho es tan claro esto, que el Señor Jesucristo hacía milagros y no mandaba, vayan y cuéntenle a todo el mundo. ¿A quién manda el Señor a que le cuenten de los milagros? A Juan el Bautista. Los milagros en ese sentido edifican la propia iglesia. Nos animamos entre nosotros sabiendo que Dios está al cuidado de nosotros. Amén. Pero el mundo no va a ser traído a Cristo por milagros.
por eso es que esas campañas que hay famosas de sanidad no producen verdaderos cristianos. Difícilmente hay conversiones, porque la gente llega a la iglesia con la idea de ser sano, y si la voluntad soberana de Dios es que la persona permanezca enferma, se va a ir. Bueno, yo ya llevo 3 años aquí, todavía sigo con el dolor. Entonces, una de dos. O lo que dijeron es mentira, o Dios me odia. Si me dijeron mentira, no quiero andar con mentirosos. Y si Dios me odia, ¿qué hago aquí? No sé si me hago entender, iglesia. Por eso es que estamos en contra de esas campañas. Ahora, ¿Dios hace milagros? Sí. ¿Dios sana? Claro que sí. Lo hemos visto en este lugar, lo hemos visto. Yo he atestiguado milagros. Pero esa no es la manera en que vamos a ganar almas para Cristo. La iglesia, en otro sentido, se ha puesto la armadura de la prosperidad, que es una armadura reluciente, una armadura de rey. No andaba Saúl seguramente con una armadura corroída y remendada. Era Saúl, era el rey de Israel. Una armadura que brilla, una armadura que ¡wow! Si ustedes han visto películas donde estaba la gente con armadura, época medieval, la armadura del rey siempre sobresalía. Tenía hombreras, tenía una cantidad de cosas que se notaba que era ¿quién? El rey. La armadura de la prosperidad es muy efectiva para mover gente de posición geográfica. ¿Quién no desea ser rico? ¿Quién en la carne y en un sentido común básico no desea, oye, ¿te parecería chévere dejar de ganarte el mínimo o pelear por el mínimo y ganarte mínimo 10 millones? ¿Y qué hay que hacer? Pasa al frente y di que aceptas a Cristo como Señor. Solo eso, solo eso. Y después de que pasas, bueno, hay que comenzar ¿a qué? A pactar, porque hay que dar para recibir. Hay que sembrar. Pacta, siembra, maratónicas. Cobremos, bueno, todo esto que estaba viviendo. La armadura de la prosperidad produce gente que ama el dinero. La armadura de la prosperidad tiene supuestamente mucho éxito. Claro, ¿quién no dice amén? Mira, Cristo fue a la cruz para hacerte millonario, en verdad. Toda la vida he querido ser millonario. Cristo fue a la cruz para que cumpla todos los deseos de tu corazón. En verdad, todos los deseos de mi corazón. Como he visto por ahí videos que le enseñan a los niños. Porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él es más grande y puede darnos mucho más de lo que pedimos y pudiésemos siquiera imaginarnos. O sea, el video que estoy hablando dice, o sea que si yo quiero ser astronauta, el Señor te lo va a dar. O sea que si quiero ser el presidente, el Señor te lo va a dar. Porque Cristo fue a la cruz para cumplir todos tus deseos. ¿Quién no pasa al frente con ese llamado? Y mira cuántos estamos haciendo, mira qué cantidad de discípulos. ¿En verdad son discípulos? ¿De quién? ¿De quién son discípulos? Son discípulos de su amo el dinero, del otro señor. Nadie puede servirle a 2 señores, nadie puede servirle a Dios y a las riquezas. De hecho, la palabra prohíbe a los cristianos desear enriquecernos. Hay una prohibición tácita en el Nuevo Testamento. Los que no sabían esto, ¿por qué no estamos hablando de eso? Prohíbe, la palabra prohíbe, dice, no deseen enriquecerse. No, pero tienes que entender el contexto, no hay ningún contexto. El contexto es que no debes desear enriquecerte. ¿Y te da por qué? Porque algunos, en el afán de enriquecerse, se han desviado de la fe. Bueno, pero yo voy a ser de los firmes. Porque ahí dice algunos. Porque mi hermano, cuando se trata de no querer someterse a la palabra de Dios, aparece otro texto que dice, los que tuercen cada palabra. Hermano, pero vamos a ser claros. Ahí dice, algunos en ese deseo, en esa carrera, se han desviado de la fe. No dice que todos. ¿Y qué tal que el Señor quiera que yo sea el otro grupo? De los que no se desviaron de la fe. Sigue torciendo la palabra. Siguen torciendo la palabra. Pero el Señor es claro en eso. Y entonces el Señor desea que vivamos en la calle. Tampoco dice eso la palabra por ningún lado, y por eso desde este púlpito nunca se ha predicado a favor de la pobreza. ¿O alguna vez han escuchado eso? Hermanos, tenemos que ser pobres, 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 arrastrados. Nunca, porque eso tampoco es verdad. Aquí van a haber gente, y lo he dicho y lo vuelvo a decir el día de hoy,
No cierres los oídos, no digas no lo recibo. Aquí van a haber algunos que toda la vida van a ser pobres. Aquí va a haber gente que toda la vida va a ser pobre, lo vuelvo a repetir. Aquí va a haber gente, aquí hay gente que toda la vida va a ser pobre. Aquí hay gente sentada que toda la vida va a necesitar la ayuda económica de la iglesia. ¿No lo reciben? Ahí sí no hay amén, hermano. ¿No? Pero aquí también hay gente que toda la vida va a ser próspera. También. ¿Para qué va a ser próspero? Mira, por allá levantaron la mano y hicieron así. Lo vi con el rabito del ojo. Al final hablamos. ¿Para qué vas a ser próspero? Porque es que va a haber gente pobre. No es para que te compres carro nuevo cada vez que ya se le pasó el olor a nuevo. Ustedes saben que hay un spray que para que huela nuevo, ¿no? Eso no imita realmente. Se pierde, no te engañes. Mira, huele a nuevo. Modelo 2000, modelo 85, 83, 82, pero huele a nuevo. No te engañes. Porque siempre van a haber pobres. Siempre van a haber, ¿qué? Ricos. Esa es una ecuación sencilla. Segunda de Corintios lo explica, capítulo 9, 10 y 11. Para que el que recogió más no le sobre y el que recogió menos no le falte. Entonces tenemos problemas, ¿la palabra tiene problemas con la riqueza? No. El hombre es el que tiene problemas con la riqueza, el Señor no, la palabra no. Y Dios prospera a quien Él le place prosperar. Yo veo gente así, yo conozco gente así. Oye, prospera, le va bien y le pagan más y le salen negocios y gana y gana y gana y gana y gana. El problema no es ese, el problema es qué haces con eso. ¿Qué pasa en tu corazón con eso? ¿Estás dispuesto en cualquier momento a perderlo todo, a pasar del grupo de los ricos al grupo de... Mi hermano, lo que pasa es que me mandaron una medicina, no la cubre el POS y no he podido y mira, y estoy bien alcanzado. ¿Cuánto vale? 20,000 pesos, pero no he podido. Puedes pasar a ese grupo. Porque la palabra dice eso, siembren para que también puedan ¿qué? Recoger, pero no siembren las maratónicas. No siembren en las siembras que estamos, sino siembra ¿qué? En el hermano que está en necesidad. No siembran el pastor. Siempre, como he escuchado por ahí, le escuché de un testimonio de alguien diciendo que el pastor le decía que esa persona no tenía dinero porque ayudaba a los pobres. Entonces, como ayudaba a los pobres, esa es una unción que desciende. Estás sembrando en tierra pobre, estás cosechando pobreza, pero si siembras en los ricos, ¿qué vas a cosechar? Riquezas, hermana. Bandidos. Eso es lo que son. Bandidos. Bandidos. Así les moleste a muchos que, ¿por qué habla de por qué son bandidos? ¿Qué vamos a hacer? Nadie se molesta cuando uno dice que el político, que el contrato costaba realmente 100 millones, lo cobró en 2,000. Oye, ¿qué bandido? No digas eso. No, ¿cómo se te ocurre? Nadie dice eso. Bandido. ¿O no? Y peor, el bandido espiritual. La armadura de la prosperidad se ha tomado la iglesia y muchos han salido en el nombre del Señor a pelear contra Goliat, a pelear contra el mundo diciendo, mira qué éxito, mira fueron 20,000 personas, mira cómo crece la iglesia, pero ¿qué está creciendo? Es una iglesia amorfa, es una iglesia que tiene una enfermedad que Agustín llamaba gigantismo. Ahí, grande, inflada. El hecho de que sea así no significa que esté sana, al contrario, es una iglesia enferma. Enferma, porque no quieren la gloria de Cristo, quieren ¿qué? Dinero. Por eso son felices. Yo me pregunto, y yo creo que algunos de los que estamos aquí también, ¿cómo puede uno soportar 2 horas de un servicio donde todo lo que le digan es pacta y recibe, vamos a ser ricos. El Señor quiere que tengas dinero, el Señor quiere que compres carro, el Señor quiere... ¿Por qué? Porque con eso lo trajeron, hermano. Eso es sencillo. Con eso lo trajeron, con eso lo tienen ¿qué? Contento. Y siguen cambiando y gente que sale, gente que entra, gente que sale, gente que entra, pero el negocio sigue prosperando. La armadura de la prosperidad.
Hay una armadura que es bastante peligrosa y que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Dile al que está a tu lado, ten cuidado. Ten cuidado con lo que vamos a decir a continuación, ten cuidado. Porque esta armadura que les voy a decir a continuación es la más engañosa. Hay muchas armaduras, pero el tema del día hoy no es esa armadura. Es la más engañosa para la iglesia de Cristo. Ojo con lo que acabo de decir, para la iglesia de Cristo. Estoy hablando de que es una armadura engañosa para la verdadera iglesia de Cristo. Es una armadura que lleva a pensar que estamos haciendo las cosas bien. Es la armadura de la moral. La armadura de la moralidad. La armadura de, ¿cómo vamos a ganar al mundo? Diciéndole que hay que portarse bien. Hay que actuar bien. Hay que parar en el pare. Y si alguien ha sido vándalo y le pone pare y sonría, entonces hay gente que para, sonríe y sigue. Ahí dice para y sonríe, hermano. Como le decía yo a alguien ayer, entonces, qué bien, respetamos los límites de velocidad, pero si entonces llega algún vándalo y le quita el número y lo deja en 0, él pararía. Velocidad 0. ¿Qué hace aquí parqueado? Hermano, yo soy obediente. Hay que ser obediente. Él dice 0, 0. Cuando lo cambien nos movemos. Puede sonar un caso extremo, pero esa es la armadura de la moralidad. Muchos de los que marcharon el jueves, ¿dije todos? Dije muchos, que quede claro. Muchos de los que marcharon el miércoles, fue el miércoles la marcha, salieron con esa armadura. La armadura de la moralidad. Vamos a ganar el mundo, vamos a conquistar el mundo para Cristo a través de decirles cómo se deben comportar. A través de decirles que no se ve bien que hagan esto, que no es bien que hablen de esta manera, que no es chévere que desobedezcan las normas de tránsito, las normas civiles. Es gente que está llena de normas, llena de mandamientos, llena de leyes. Y puedes decir, bueno, pero no nos la pasamos aquí hablando de la ley de Dios, no nos la pasamos aquí hablando de la manera correcta de ser. Sí, hermanos, pero es que hay una diferencia cuando esas normas son todo lo que tenemos a cuando esas normas son la consecuencia de vivir el Evangelio. Son dos cosas completamente diferentes. Los fariseos eran hombres morales públicamente. Los fariseos eran hombres que la gente decía, wow, mira qué santos son. Tenían versículos pegados por la túnica. Eran hombres que hacían oraciones grandes, oraciones grandilocuentes en público. Como lo he contado algunas veces que me invitaron a comer a un lado, y eso no significa que no me invite, me puede invitar, pero fuimos a comer invitados con mi esposa y con mi hija a un lugar, a almorzar, y este hombre hizo una oración de casi 20 minutos, agradeciendo por el agricultor, agradeció por la semilla, agradeció por el almacén que vendió la semilla, agradeció por el proveedor que vendió al almacén la semilla, agradeció por Electricaribe que dio luz para que el almacén estuviera abierto, agradeció por el Estado que le dio el contrato a Electricaribe, agradeció por la persona de la hidroeléctrica que trabajó, por el operario que arrancó la hidroeléctrica, agradeció. Media hora y mi hija me miraba y cogía. Que el plato estaba ahí. Hace rato no son parte del cuerpo de Cristo. Lo único que querían era, le voy a mostrar al pastor que yo sí oro. Yo creo que nunca han orado por los alimentos en esa casa. O máximo la oración de, Señor, tú me lo das, yo me lo como. Que es el otro lado, ¿no? ¿Estoy diciendo que no agradezcamos por los alimentos? No. No he dicho eso. Que quede claro. No he dicho, Juan dijo que no hay que agradecer por los alimentos. No he dicho eso. Estoy hablando de cómo los fariseos eran públicamente, eran personas morales. Morales. Y la armadura de la moralidad es peligrosa porque nos puede llevar a nosotros a pensar, pero mira qué santos somos. Ahora tenemos la familia como dice Cristo, debemos tenerla como dice Cristo, porque nos enseñaba también el día domingo, hace 8 días, que quien le ama le obedece. Y si Él dice que mi casa debe ser así, que yo debo caminar así, que mi esposa debe caminar así, que mi hija debe caminar así, hermano, yo camino así, mi esposa camina así y mi hija camina así. ¿Pero por qué? Por Cristo. Por Cristo.
Pero muchos pueden refugiarse bajo la armadura de la moralidad. Muchas congregaciones que conozco, grandes, y que tienen el evangelio desviado, están caminando en la armadura de la moralidad. Se ven bien. Por fuera se ven bien. Uno los ve y dice, wow, tremendo cristiano. Pero por dentro no hay absolutamente nada. Son, como dijo el Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados. Y es muy fácil. Escúchame bien, es muy fácil, especialmente en una congregación como esta, donde estamos tratando de enseñarnos los unos a los otros a vivir a la manera de Cristo, caer en eso. Por eso he insistido, cuando estamos haciendo las entrevistas, les he dicho aquí varias veces desde el púlpito, hermanos, no se olviden de una cosa, la salvación es por fe. La salvación no es por obras. Y entonces, ¿por qué hablas tanto de las obras? Porque las obras son la evidencia de la salvación. Y hablamos de las obras para que podamos vernos y decir, oye, ¿verdaderamente soy o no soy? Para que podamos identificar, como nos dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Oh, que yo soy el que más dice el Señor, Señor, Señor. Pero hermano, no tienes que frutos. No hay fruto. Si no hay fruto, no hay cristianismo. Amén. La armadura de la moralidad se la han puesto y la iglesia no se ve bien en esa armadura. Hay otra armadura que va pegadita ahí y es la armadura del amor, pero voy a poner ese amor en comillas, porque es el falso amor, es el amor del mundo, es el amor que están tratando de vendernos en este momento donde no importa lo que haga el otro. Por ejemplo, pensaba, espero que se entienda lo que estoy diciendo, reflexionaba en esta semana y decía, muchos de los que salieron a marchar han dicho, pero es que estamos marchando y también diciendo que tenemos respeto por la comunidad homosexual. Respetamos. Y se han enfatizado mucho en decir, mira, quiero que entiendas algo, respeto. Ahora, la pregunta que yo me hacía y que quiero que la tengas allí y te cuestiones es, ¿qué significa respeto? ¿Y de qué manera perciben ellos el respeto? ¿Y de qué manera percibe la sociedad actual el respeto? Porque el respeto es no cogerlos a golpes. Respeto no es cogerlos a vulgaridades. Pero si yo voy o alguno en la marcha le dice, mira, estás condenado, lo que tú estás haciendo es abominable delante del Señor, ¿cómo se le ocurrió usar la palabra abominable? Bueno, es que la Escritura dice que la homosexualidad es abominable delante del Señor. Y entonces ahí ya no hay respeto. Te voy a decir, según ese estándar, no. El respeto que nos están hablando es quedarnos como, no digas nada. No se te ocurra decir que están mal. No se te ocurra decir que es pecado. No se te ocurra decir que Dios dice que los aborrece porque se han levantado contra la naturaleza que Dios ha establecido. El original dice eso, abominable el varón que se echa con varón como si estuviera echado con mujer. Reina Valera antigua. Si yo salgo y digo hoy, quiero que te hagas la pregunta. Hoy publicamos en las redes sociales diciendo a toda la comunidad homosexual, queremos decirle, abominable delante de Dios es su condición. Abominable delante de Dios es el varón que se echa con varón como si se echara con mujer. ¿Qué nos dirían? ¿Hay respeto? Porque es que eso es lo que tenemos que entender. Porque hacia allá nos quieren llevar. Hacia allá nos quieren encaminar. Oye, respeta, tenemos que ser respetuosos como iglesia. ¿Qué es ser respetuoso? Ahora, ¿es digno de respeto ese comportamiento? No. Como no lo es el adulterio. Como no lo es el... Mira, yo respeto a los borrachos. Yo los borrachos los respeto mucho. ¿Alguien se pone en esa posición? Y si el borrachito quiere coger el carro, cógelo, pero te respeto. O vamos a llegar al punto de la sociedad.
Emborráchate todo lo que quieras, pero no manejes. Porque en una parte el discurso está llevando hacia allá. Sé todo lo homosexual que quieras, pero no le digas eso a los niños. Pero dale, emborráchate. La armadura del falso amor, del a todos abracito, que es lo que hablábamos el día jueves. La iglesia saliendo a ofrecer abrazos, la iglesia ofreciendo oraciones, se ora por ti gratis. Ven acá, llega una persona, ¿qué quieres que oremos? No, quiero orar por las finanzas, quiero orar porque la familia me rechaza, quiero orar porque me acepten en la universidad, pensemos en una persona de la comunidad homosexual. Si la iglesia hace eso, ¡ay, qué bonita! La armadura del amor, mira cómo permitimos que se acercaran, ¿qué? Los homosexuales. En estos días alguien me decía que había escuchado que si a esta congregación llegara un homosexual, lo sacaríamos a palos. Aquí han llegado homosexuales de aquí, de hecho aquí algunos eran homosexuales. Como eran borrachos, como eran adúlteros, como eran mentirosos, como eran chismosos, como eran calumniadores, como eran brujos, como eran hechiceros, como eran rebeldes, pero éramos. La iglesia de Cristo es de puertas abiertas de allá hacia acá. Dios no rechaza a ninguno, pero una vez que llega, tiene que cambiar. ¿O qué vamos a hacer? No, pero es que él es así, pero Dios lo ama. Entonces, ¿ya no amamos cuando decimos la verdad? ¿Ya no amamos cuando decimos, mira, si no cambias te vas de la iglesia? ¿No tienes amor? No, hermanos, es el falso amor. Es esa armadura con la que la iglesia quiere ganarse el mundo. Esa armadura es la que utiliza la iglesia para decir que tenemos que ser aprobados por el mundo. Esa es la armadura que utiliza la iglesia para decir que tenemos que ser amigables con el gobierno. El Señor nos manda a ser obedientes al gobierno, pero de ninguna manera el gobierno nos va a amar. Porque todo lo que la iglesia enseña va en contravía de lo que el gobierno quiere. El gobierno quiere, el gobierno desea las familias desintegradas. No, yo no creo eso. Mi hermano, revisa un poquito los cambios que están haciendo para jornada única. Pensemos en los colegios públicos. ¿Qué está sucediendo con la jornada única? Sacar los niños de la casa a las 5:30 de la mañana y entregarlos a los papás a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, con tareas para 6 horas. Están rompiendo completamente la familia. El gobierno desea separar las familias. La sociedad desea separar las familias. La esposa en la calle trabajando, el esposo en la calle trabajando 20 horas, no hay familia. No hay familia. La iglesia se levanta a decir que no, es una piedra de tropiezo en el modelo de desarrollo. Tienes que comprender esto. Ahora, David dice aquí la palabra, así que David se lo quitó, versículo 39, parte B. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo, las metió en su bolsa de pastor y luego armado únicamente, ¿cómo dice aquí? Únicamente. Dile al que está a tu lado, únicamente. La palabra únicamente es específica y está hablando de que David no llevaba ¿qué? Nada más. Goliat vino con espada, lanza y jabalina y un escudero. David únicamente iba con ¿qué? Su vara de pastor y su honda. No llevaba nada más. Iglesia, nosotros no podemos sumarle nada. Nosotros no podemos sumarle a la predicación del evangelio teatro. Nosotros no podemos sumar a la predicación del evangelio conciertos. Nosotros no podemos sumar a la predicación del evangelio mimos. Nosotros no podemos sumar nada cuando vamos a la batalla. David llevaba únicamente aquello que Dios le había dado. La vara de pastor y la honda. De hecho, las 5 piedras lisas, no tengo tiempo para explicarlo en el día de hoy porque si no nos quedamos cortos, representan los 5 ministerios que están descritos en Efesios capítulo 4. Y de hecho habla de que cualquiera de los ministerios es exactamente igual porque David mete la mano y saca una piedra. Cualquiera de las 5. Pero bueno, eso no es el tema del día de hoy. Ten en cuenta esto, David fue a la batalla únicamente, ¿con qué? Con su vara y con su honda. Pero la palabra dice que David le dice a Goliat,
tú vienes, versículo 44, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti con vara y honda. No. Eso era lo que él llevaba, pero él no va contra Goliat con la vara y la honda. Dice, yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. David va en el nombre del Señor, la iglesia va en el nombre del Señor. Nosotros no podemos ir al mundo a ganar almas para Cristo. Nosotros no podemos ir a ganar nuestras familias para Cristo en una situación o una posición diferente a en el nombre de Jesús. La iglesia sale en el nombre de Jesús. La iglesia se mueve en el nombre de Jesús. La iglesia se reúne en el nombre de Jesús. La iglesia crece en el nombre de Jesús. La iglesia obedece en el nombre de Jesús. La iglesia cambia, se transforma y mejora y se perfecciona en el nombre de Jesús. Tristemente, esa no es la realidad muchas veces. Se hace en el nombre de una congregación. Por eso es tan absurdo cuando uno ve por ahí, yo soy, y el nombre de la iglesia, hermano, yo soy cristiano. Y si hacemos que al comunidad yo soy Misión Rescate, no, es que tú no eres Misión Rescate. Y si alguno se siente que es Misión Rescate, arrepiéntase. Yo soy cristiano, porque yo me identifico únicamente ¿con quién? Con Cristo. Le pertenezco a Cristo. Cuando yo le pongo otra cosa, un apellido, ya fallo. Cuando yo soy cristiano calvinista, soy cristiano luterano, soy cristiano carismático, mi hermano, no le pongas apellido. ¿Somos qué? Cristianos y ya. Solo cristianos. No podemos dejarnos desviar de allí. Cuando se cambia el propósito, cuando se cambia en el nombre de quien la iglesia hace lo que hace, hemos caído de lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahora, ¿cuál es la armadura de David? ¿Cuál es la armadura que la iglesia debe llevar? Vamos a Primera de Corintios para comprender un poco más. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Cuando lo tengas me das un amén, por favor. Capítulo 1, versículo 17. Te voy a poner en contexto antes de explicar este pasaje. Lo que viene hablando Pablo tiene que ver con, la iglesia de los Corintios es una iglesia donde Pablo permaneció bastante tiempo predicando, una iglesia que era muy próspera, económicamente hablando, era una iglesia próspera. Era una iglesia, en ese sentido también erudita, intelectual, estaba ubicada en la parte de lo que era la región de Grecia, como tal, en el antiguo imperio romano, estaba ahí en esa misma península. La iglesia de los Corintios tenía varios problemas y el problema principal era que habían perdido el foco en Cristo. Habían comenzado a hacer las cosas para ellos mismos. Habían comenzado a crecer para su propia gloria. Habían comenzado a prosperar para ellos mismos, para su propia gloria. Y habían comenzado a tener facciones, que es una de las primeras señales de que una iglesia anda mal. No, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, yo solamente sigo a Cristo, que es lo que algunos dicen y suena muy espiritual, son rebeldes. Porque aquí lo dice. Y uno podría pensar, oye, pero seguir a Cristo, eso es tremendo. Es lo que yo debería hacer. Sí, la iglesia sigue solo a Cristo. Pero aquí esta facción, este cuarto grupo, que está en el capítulo 1, dice, yo sigo solo a Cristo, diciendo, yo no me someto a ninguna autoridad. Le rindo cuenta solo a Cristo, a nadie más. Rebelde. Es lo que pasa allí. Ahora, hablando de esto, Pablo en el versículo 17 dice lo siguiente, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, es decir, el evangelio, y no con palabras ingeniosas, ¿sí o no? No, y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Wow, hermanos, mira, hoy estamos viviendo una época bastante diferente, porque la iglesia lo que tiene temor no es a que la cruz pierda el poder, sino que la iglesia ya no cree que la cruz tenga poder. Las otras armaduras representan que la iglesia ya no cree. La iglesia lo que tiene temor ahora es de que predique y la gente no se convierta.
La iglesia ha cambiado. Pablo dice, no prediqué con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Es decir, por temor a que la gente se adheriera a la iglesia por una razón diferente a la cruz de Cristo. Pero hoy la iglesia siempre está diciendo, oye, no es suficiente. A los jóvenes hay que hablarles de una manera, a los adultos hay que hablar de otra manera, a los niños hay que hablar de otra manera, a la gente rica hay que llegarle de cierta forma, a la gente pobre hay que llegarle de cierta forma, a los griegos de uno, a los judíos de otro. No, hermanos, Pablo dice, les predico con palabras sencillas para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Pero el temor estaba en Pablo. No es que la cruz pierda el poder, sino que Pablo dice, me voy a concentrar únicamente en ¿qué? En la cruz. No me voy a poner otra armadura, no me voy a poner otra ropa, no voy a ir con otras armas, porque la cruz de Cristo es suficiente. Hoy vivimos una época donde muchos no creen eso, donde muchos que dicen ser cristianos no creen que el evangelio es suficiente. Oye, pero ¿cómo le voy a predicar a fulano de tal si es que es muy intelectual? Hermano, ¿tú crees que realmente para cambiar el corazón malvado de un hombre hay algo que se puede hacer humanamente hablando? No se puede. Es imposible que los que odian a Dios amen a Dios con palabras humanas. Pueden tener un cambio de posición temporal, pero volverán al lugar donde estaban. Como dice el proverbio, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Y muchas personas en la iglesia son, voy a decirlo bonito porque muchos andan sensibles, son cerditos, cochinitos, con el rabito así rosadito, bonitos, como porky, sentados aquí. Pero tarde o temprano se van a ir para el lodo, porque no están por el motivo correcto. Y eso a mí no me alegra. Eso a mí me entristece. Y a Cristo me entristece. ¿Por qué hay tanto cochinito en la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia ha ido a la batalla con la armadura incorrecta. Porque la iglesia ya no cree que la predicación del evangelio sea suficiente. ¿Y por qué la iglesia no cree eso? Sigamos mirando. Versículo 18, recuerda que sigue en la misma línea. El mensaje de la cruz es una ridiculez. El original dice una ¿qué? Locura. El mensaje de la cruz es una locura para los que van rumbo a la destrucción. Hermano, el mensaje de la cruz es una locura. El mensaje del evangelio es una locura. Y muchos en la iglesia no quieren ser tomados por locos. Porque ¿cómo identificas tú un loco? Por lo que habla. Si tú me ves aquí parado, en silencio, no digo nada, ¿tú qué piensas de mí? Bueno, ahí está un hombre callado, pensando. Pero si comienzo a hablar, digo, bueno, cuando dirigí a los ejércitos en la batalla de Waterloo, ¿qué vas a decir? Se chifló este man. Este man es loco. Juan es loco. Y luego pasé de Waterloo y vine a pelear aquí en la Nueva Granada. Está re loco. Y luego subí a los Estados Unidos y peleé allá en la batalla, en la guerra de la secesión. Llamen al Cari. Porque lo que yo digo me identifica como ¿qué? Como loco. Muchos no quieren predicar la cruz de Cristo porque el mundo los va a ver efectivamente como locos. Vamos a seguir viendo. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo, la llamada ciencia? ¿Dónde los deja? Si Dios nos manda a predicar un mensaje que es ¿qué? Loco a los ojos de los hombres. Ahora uno puede pensar en ese mensaje de que parece una locura y que es una ridiculez. Y tal vez nunca nos hemos puesto, escuché en estos días al pastor Paul Washer explicando eso. Lástima, la prédica está solo en inglés y no se les diría para que la buscaran, pero no tiene todas las traducciones, que creo que es reciente. Y él decía, ¿por qué Pablo habla de esto? Y me quedó y se los quiero compartir el ejemplo que él nos da. Comenzó a desglosar.
El mensaje del Evangelio es una locura. Es algo que a quien lo dice le hace ponerse en la posición de un ridículo, de hacer el ridículo realmente. Pensemos en Pablo predicando en el Areópago en Atenas. Atenas era la capital filosófica, la capital intelectual en el Imperio Romano, donde estaban todos los eruditos, los estudiosos del imperio, estaban reunidos en Atenas. Y lo llevan al Areópago, que era donde se reunían a debatir los grandes intelectuales de la época. Y allá se para Pablo y dice, ok, Pablo, queremos escuchar. ¿Qué es lo que nos tienes que decir? El mensaje que tienes para nosotros. ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu enseñanza? Y Pablo, este hombre que la palabra describe, de acuerdo a la parte a los Corintios, que en persona no era imponente, que no se veía como, wow, mira, tiene pinta de wow. No, Pablo se veía ahí, acabado, achacado, y ya había pasado por varias apedreadas, tal vez alguna cicatriz, alguna secuela le había quedado. Pablo se para frente a los atenienses, está escrito en Hechos capítulo 17, y comienza a decirles, bueno, ciudadanos atenienses, veo que son religiosos, y veo que tienen un altar a un ídolo desconocido. De acuerdo a los estudios, habían más de 25,000 altares por todo Atenas, cada uno para un dios. De ese Dios les voy a hablar. Él es el Dios que hizo los cielos, el universo y todo lo que hay. Espérate. Pablo, tú estás diciendo que el Dios del que tú nos vas a hablar, que no conocemos, es el único Dios. Eso de entrada era loco. Eso de entrada era absurdo, porque ellos pensaban que para cada cosa había ¿qué? Un Dios. Pero, ok, Pablo, sigue, somos gente culta, somos gente civilizada. Vamos a escuchar, ¿qué más tienes que decir? Y ese Dios que, bueno, ese Dios ahora demanda, ese Dios ahora exige que se arrepientan de todos sus pecados y pongan la fe en el hombre que Él escogió, Jesucristo. ¿Cuál hombre es ese? Ese hombre es su Hijo. Mira, lo peor que una persona podía decir en medio de los griegos era eso. Porque para la mentalidad griega y la filosofía, lo espiritual es bueno y todo lo material es ¿qué? Malo. Hablar de que Dios, espíritu, se hace carne, materia, malo, era un absurdo. Mira, los filósofos, por eso Hechos 17 relata que muchos se burlaban de Pablo. ¿Y cómo se te ocurre? Este tipo viene a hablar de que Dios, que es espíritu, es perfecto, se hace ¿qué? Hombre. Y bueno, pensemos que siguen escuchando. Bueno, Pablo, sigue, porque Pablo predicó todo el evangelio allí. Ajá, bueno, Pablo, y entonces se hizo hijo. Me imagino que entonces, si se hizo hijo como tal, Dios encarnó, tiene que haber sido reconocido. ¿Es el César en este momento? Nació allá en Roma, en un gran palacio. ¿Dónde nació? Cuéntanos, Pablo. Bueno, él nació en Israel. Israel era el peor estado. Eran aborrecidos como tal, eran los atrasados, eran los retrógrados. Y sin embargo, esta gente, pues, ok, Pablo, listo. Está loco. Pablo, ¿y nació en dónde? Me imagino en Jerusalén, ya lo reconocieron como rey, está gobernando en este momento. Y Pablo dice, bueno, nació en un establo. Nació en un establo, no nació en el palacio, no nació en el palacio de Herodes, nació en un establo. Un establo de una posada pobre en Belén, un pueblo pequeñito, allá metido en las montañas de Israel. Ok, Pablo. Y me imagino que entonces nació allá por circunstancias de viaje o algo, pero seguramente sus padres eran reyes. ¿Quién era su madre, Pablo? Bueno, su mamá era una mujer pobre, una niña de 13, 14 años, muy pobre. Bueno, pero entonces su papá era rey seguramente. Bueno, no, su papá era un carpintero pobre también. Pablo estaba en el Areópago, tribunas mirándolo, él allá abajo, piensa en esa situación, hablándole a toda esta gente y diciendo estas cosas. Ok, Pablo, listo, vamos a escucharte. Y entonces nació de una, terrenalmente su padre era carpintero, pero realmente su padre era Dios. No fue que tuvo un encuentro sexual María, sino que por el poder de Dios vino el Espíritu de Dios sobre ella y ella quedó embarazada. Ok. Pablo, tú nos estás diciendo que el Dios que creó todo, creó todo el universo, y que tú dices que todos los demás dioses son falsos, tomó a una joven en las montañas de Israel de 12, 13 años que fue sola y después salió a decir que estaba embarazada por Dios. Sí.
O sea, Dios se acostó con ella. No, vino el Espíritu Santo sobre ella y quedó embarazada siendo virgen. Ok, bueno, Pablo, listo, sucedió esto, vamos a seguir. Ahora, me imagino que entonces después del nacimiento sobrenatural, Dios vino sobre ella y siendo virgen quedó embarazada. Enseguida los reyes y los sacerdotes de Israel lo reconocieron como tal. Se convirtió en un gran maestro seguramente. Mira, sí, Jesús se convirtió en un gran maestro, pero todos los reyes y todos los sacerdotes y religiosos lo rechazaron. ¿Cómo así que lo rechazaron? Sí, lo rechazaron, no lo aceptaron. A los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron y le rechazaron. A ver, Pablo, y entonces lo crucificaron. Mataron a Dios. Sí, lo crucificaron en un madero, allá lo dejaron. Bueno, pero Pablo, espérate, o sea que me imagino que él allá en la cruz, y ya comienza a mirar el tono de ironía, se levantó y sacó los clavos y los destruyó. No, murió y fue sepultado. Fue sepultado. Y entonces, Pablo, ¿qué sucedió? Bueno, me imagino que como es Dios, se levantó y se apareció a todo el mundo. Sí, Él se levantó de los muertos al tercer día, pero solo se apareció a unos cuantos de nosotros. O sea, no hizo pública su aparición, no, a unos cuantos de nosotros. Bueno, pero me imagino que después de que se apareció unos cuantos fue y tomó el reino. No, fue llevado al cielo envuelto en una nube y ahora está sentado a la derecha de Dios y todo el que cree en Él será salvo y el que no será condenado. ¿Hay algo más necio? ¿Entiendes qué significa la locura de la predicación? Este es el mensaje. Y sin embargo, dice la palabra que algunos se burlaron, otros lo despreciaron, otros dijeron, vuelve en 8 días y hablamos. Pero unos fueron convertidos. Unos que empezaron así y fueron, se hizo hombre, fue a la cruz, fue sepultado, se levantó, está sentado a la derecha del Padre, es el único camino de salvación. Y fueron convertidos. Hermanos, la conversión es una obra sobrenatural. Nosotros tenemos que entender esto, tenemos que comprender el Evangelio porque es la única armadura que nosotros podemos utilizar. Mira lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen, o como dice el original, porque le plació a Dios utilizar la locura de la predicación para salvarlos. Es una locura. Tú tienes que entender que la iglesia hoy no está predicando el Evangelio porque le da miedo ser tildada de loca. La iglesia está invirtiendo millones de dólares en luces. Millones de dólares en sillas reclinables que debían ser usadas para financiar misioneros en lugares donde el Evangelio no ha sido predicado. Porque tiene temor, porque tiene miedo de que la gente que entre por las puertas escuche únicamente este mensaje y digan, no, ¿quién se va a salvar con eso? ¿Quién va a creer? ¿Quién va a querer hacerse miembro de la iglesia si le contamos todo esto? Y ya, solo así, no hay que decir nada más, hermanos, no hay que decir nada más. No hay que decir nada más. Porque el que va a hacer la obra de conversión es el Espíritu Santo. Ahora la palabra dice que Dios escogió la locura de la predicación. Dios escogió la vara y la honda. Dios escogió esta armadura para ir y pelear contra el enemigo, hermano, y lograr que ellos pasen a este lado y sean amigos de Dios. ¿Por qué lo vamos a cambiar? La iglesia está avergonzada del Evangelio. Muchos en este lugar no se atreven a decir, bueno, ¿por qué debo ir a tu iglesia? Hermano, por esto, el Evangelio. No, porque mira, allá el pastor nos roba dinero. ¿Y qué? Hermano, no vuelvas a invitar a alguien diciéndole que yo no robo dinero. O sea que le vas a decir que venga porque aquí hay un hombre moral. La moral no salva. La moral no salva a nadie, iglesia. Porque allá ayudan a la gente de la iglesia. ¿Y qué? Hay muchas fundaciones.
El ayudar unos a otros no salva absolutamente a nadie. Trae a alguien a esta congregación y dile, allá están predicando el Evangelio y el Evangelio te salva. Solo el Evangelio puede salvar al corazón endurecido y regenerarlo, iglesia. Solo el Evangelio transforma un cochinito en un hombre nacido de nuevo. El Evangelio, la locura de la predicación. No traigas a la gente diciéndole, mira, pero es que como eres adúltero el matrimonio no funciona. No traigas gente a este lugar para que le arreglemos el matrimonio. No traigas gente a este lugar para que se le arregle la situación con los hijos. No traigas gente a este lugar para que salga de deudas. Hermanos, eso no salva a nadie. El matrimonio se puede arreglar y su alma sigue condenada. Ahora, cuando alguien se somete a Cristo y le es predicado el Evangelio y el Espíritu Santo obra en el corazón de esa persona, se va a convertir en un buen cónyuge. Y el matrimonio se va a mejorar. Se va a convertir en un buen padre. Y su relación con sus hijos va a mejorar. Va a organizar sus finanzas y su situación económica se va por lo menos a estabilizar. Hermanos, pero el propósito no puede ser eso. No podemos seguir saliendo a predicar. No podemos seguir saliendo a luchar con armaduras inventadas por los hombres. No podemos sumarle. David, dice la palabra, que fue únicamente con su vara de pastor. ¿Qué necesita la iglesia para ir a predicar? Una Biblia. No esperes más. No, yo necesito tarima. Yo necesito no sé qué, necesito luces, porque hay que poner una música que prepare la gente ahí, que la gente, pongamos la niña de tus ojos para que ellos lloren y digan la niña de tus ojos. Y si yo hubiera estado ahí también te hubiera clavado y ayer te vi en los ojos del gamincito de la calle. Oh, y ahora sí vamos a predicarles, Cristo los ama. No, y no, porque no es lo que Dios ha dicho. Hermanos, no es lo que Dios ha dicho. No vamos a ir a predicar en las calles por primera vez hablando del modelo de la familia. No es lo que salva. Tal vez personas hayan decidido, oye sí, mejor hombre y mujer, pero no son salvos. No importa si dejaron el homosexualismo, si no se les predica el Evangelio, no pasó nada. No sucedió nada. Porque el problema del hombre no es entender que Dios creó varón y hembra. El problema del hombre es entender que está condenado, que está bajo la ira de Dios y que solamente a través del Evangelio, al creer en el Evangelio, poner su fe en lo que Cristo hizo en la cruz, es salvo, iglesia. Aquel que entiende eso, aquel que en el corazón el Espíritu Santo obra, si estaba viviendo en homosexualismo va a decir, no más. Aquel que era adúltero va a decir, no más. Aquel que era borracho va a decir, no más. Aquel que robaba no va a robar, iglesia. Porque ¿cómo puede una persona decir que tiene el Espíritu Santo y seguir en pecado? No puede. La persona que mora en el corazón del creyente, la persona que está en la vida del creyente, el Espíritu Santo de Dios nos lleva a cuidar el testimonio de Cristo. Si tú te la pasas en la calle tratando de obedecer leyes, porque hay que obedecer leyes para que se vea la iglesia santa, no tienes idea de lo que estás haciendo. Yo trato de obedecer la palabra de Dios para no ofender a la persona que mora en mí. No contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. El problema no es que la iglesia se vea santa o no. El problema es yo no quiero ofender al Espíritu Santo. ¿Cómo voy a andar mirando a esa mujer? Ofendo al Espíritu Santo. ¿Cómo voy a andar rompiendo las normas? Ofrezco al Espíritu Santo. Pero es que hay una diferencia entre hacerlo por guardar al Espíritu Santo y por verme santo. Son dos cosas diferentes. Hermanos, necesitamos entender cada vez más el Evangelio. La locura de la predicación. Sigamos mirando lo que nos dice el Señor a través de Pablo.
Versículo 22, es ridícula o es una locura para los judíos que piden señales del cielo, mira, milagros. Hay muchos que están tratando de complacer a los judíos. Todas estas grandes campañas no son más que esfuerzos de ponerse la armadura para darle a los judíos lo que los judíos quieren recibir. Y espero que entiendas que judíos no están únicamente aquí esos judíos. Señales. A ver, queremos ver si es Cristo. Hermano, por más que vean a los muertos levantarse de la tumba, no van a creer. No van a creer aunque vean que los pies se extienden. No van a creer aunque vean que sale un ojo. No van a creer aunque vean que crece un oído. No van a creer porque los judíos vieron a Lázaro saliendo de la tumba al cuarto día y después querían matar a Lázaro. Entiende la necedad de la iglesia el día de hoy. Entiende la necedad nuestra cuando cambiamos el evangelio. Cambiamos la manera de hacer las cosas y pensamos que lo podemos hacer mejor que Dios. Es el evangelio lo único que salva. Es el evangelio lo único que salva. No hay otra manera, no hay otro modo de salvación. ¿Y qué si llevan un féretro, a una campaña de esas y se levanta el muerto? Te puedo decir que va a pasar mucho más. Decir, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué tremendo hombre! ¿Y qué? El evangelio. El evangelio. El evangelio. El glorioso evangelio de Jesucristo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Hay muchas razones intelectuales. Hay muchos argumentos intelectuales. Aquí hemos compartido algunos para probar la existencia histórica de Jesucristo, para probar la resurrección histórica de Jesucristo, para probar la existencia histórica de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Pero eso no salva. Eso no salva, iglesia. Hay ateos que dicen es absurdo negar la existencia histórica de Cristo. Ateos, amados hermanos. Los musulmanes creen que Cristo existió y que fue un gran profeta. Están condenados. Pero creen que Cristo fue profeta. Ni siquiera que existió, sino que fue profeta. Es decir, alguien que hablaba en el nombre de Dios. Pero no lo aceptan como Dios. No aceptan el evangelio. Casi todos los líderes de todas las religiones ven en Cristo un maestro iluminado, un maestro inspirado, un maestro de moral a seguir. Están condenados. Porque lo único que salva es presentar a Cristo y a Cristo crucificado. La locura de la cruz, la locura del evangelio, la locura de la predicación, hermanos. No necesitamos nada más porque nada más va a producir verdaderas conversiones. Nosotros podemos crecer en este lugar. Si cambiamos lo que estamos predicando, vamos a crecer rápidamente. Muy rápidamente. Pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿Y qué provecho obtendrá el hombre si ganara el mundo completo y pierde su alma? Entonces, verso 23, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Cuando hoy predicamos que el Padre aplastó al Hijo, muchas personas cristianas se ofenden. Cuando hoy predicamos que cuando Cristo estaba diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es porque el Padre estuviese tan conmovido por el dolor del Hijo que dijo, no puedo mirarlo sufrir tanto, sino porque el Padre es tan santo que no podía mirar la maldad que estaba sobre el Hijo. Lo veía como objeto de ira, lo veía como algo abominable, aborrecible a su presencia, y le dio la espalda y guardó silencio. Y nos dicen que estamos locos. Es ofensivo decir que el Padre odió al Hijo. La ofensa de la cruz. Es la ofensa que no quieren aceptar. Pero hasta que no se entiende eso, no se va a amar al Hijo. No se va a amar al Padre. No vas a cambiar tu vida por la razón correcta. Cualquiera aquí puede tomar 10 pasos para ser un mejor esposo. Cualquiera aquí puede tomar 10 pasos para ser una mejor esposa. Cualquiera aquí puede tomar 10 pasos para ser un mejor padre, un mejor hijo.
un mejor empleador, un mejor empleado, pero no lo salva, iglesia. No lo salva. No sirve de nada que sea el mejor papá del mundo si no lo hago por la manera correcta y por el motivo correcto, como resultado del Evangelio. ¿Por qué no le engaño a mi esposa? Porque Cristo fue aplastado por mis pecados. Pero también porque Cristo volverá y destruirá a todos aquellos que se niegan a aceptarlo. Hay amor por Cristo, hay gratitud por Cristo, pero también hay temor por Cristo. El infierno. No hables de infierno. Eso asusta a la gente. No hables de infierno. Eso va a hacer que la gente venga por miedo. Hermano, Cristo habló del infierno. El infierno es un lugar real. Y el que rechace la oferta de salvación va a recibir la condenación eterna. Para los judíos ofensa, para los gentiles dice que son puras ¿qué? Tonterías. Mira, el mundo está de acuerdo si tú llegas a decir Cristo es un Salvador. Un Salvador. El mundo te va a decir que sí. La sociedad te va a decir que sí. Los partidos políticos te van a decir que sí. Los líderes de todas las religiones te van a decir que sí. Por eso se reúnen allá en Estados Unidos en el ecumenismo, católicos, algunos que dicen que son protestantes, hindúes, musulmanes y de todas las religiones. Porque dices, Cristo es un Salvador. Exacto, hermano, es que uno Salvador, una opción. Hay otros. Pero cuando tú dices Cristo es el Salvador, la cosa cambia. Él, ese pequeño artículo define todo. El Salvador, no hay otro. No hay otro camino. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Eso es la locura del Evangelio. Es la armadura que tenemos que poner nosotros. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo trato de, en lo posible, cuidar mi salud, tomar la medicina y todo esto, no por tener una buena vejez, sino por ser útil más para el reino de los cielos. Porque es el poder de Dios. Estoy dispuesto a seguir aquí predicando lo que se predica, domingo tras domingo, jueves tras jueves, porque creo que lo que estoy diciendo es lo único que te puede salvar. Solo el Evangelio te puede salvar. No hay 10 pasos, no hay 4 leyes, solo el Evangelio te puede salvar. Solo si crees esto vas a ser salvo. Solo si crees esto vas a ser transformado. De resto estarás únicamente en el patio de la moralidad. En el patio de la moralidad. Y la moralidad, como lo recordamos el jueves, una frase de Charles Spurgeon, te puede mantener fuera de la cárcel, pero no fuera del infierno. Dios no quiere que seas moral. Dios quiere que seas su hijo. Porque no todo moral es hijo de Dios, pero todo hijo de Dios es moral. No sé si me hago entender. No toda persona moral es hija de Dios, pero todo hijo de Dios es una persona moral. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Vayamos al capítulo 2, sigan leyendo en sus casas. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Mira lo que nos vuelve a recordar aquí Pablo. A una iglesia que estaba dividida por intelectualismos, decidiendo a cuál hombre seguir, cuál le parecía mucho más espiritual. Lo que está diciendo es, no les hablé con esa sabiduría, pues decidí, versículo 2, que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Dice, he decidido no saber nada en medio de ustedes a menos de Cristo y Cristo crucificado. No es solamente Cristo, es Cristo crucificado. Y Cristo crucificado no son solamente los clavos y la corona. Es la ira del Padre sobre Él.
Cristo crucificado no solamente la ira del Padre, es la sepultura de Cristo. Cristo crucificado no solamente la ira de la sepultura, es la resurrección de Cristo. Y no solamente la resurrección de Cristo, es la resurrección de todos para vida eterna o para condenación. No te preocupes por saber muchas cosas. Estamos estudiando escatología, pero les puedo asegurar que nunca vamos a comprender todo lo que es escatología. Y los detalles de la segunda venida de Cristo los vamos a conocer de primera mano cuando venga. Sobre lo que tenemos que realmente concentrarnos es entender el Evangelio. Entender la cruz de Cristo. Cristo y Cristo crucificado. Porque a todo el que cree en Él se le ha dado el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Porque todo el que en Él cree no será condenado, sino que ha pasado a vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a dar su vida en rescate por el mundo. Porque esa es la buena noticia. Por eso aquí en 1 Corintios, en el capítulo 15, Pablo vuelve a predicar el Evangelio, porque los corintios se habían desviado. La iglesia hoy necesita, tú necesitas, yo necesito recordar el Evangelio. Todos los días, iglesia, yo me recuerdo, me predico a mí mismo el Evangelio. Todos los días. Si hoy me preguntan, Juan, si el día de hoy mueres, te respondo rápidamente, sí. Sí y sí. ¿Por qué, Juan, eres muy bueno? No, no y no. ¿Por qué soy salvo? Porque he creído en que Cristo fue aplastado por mis pecados. He creído que su justicia me ha sido imputada a mí por fe. He creído que su sangre derramada ha expiado mi maldad. He creído que el Evangelio es verdad y que todo el que cree será salvo. Sea quien sea, así está escrito en la palabra de Dios. No hay más. No necesitas más. Y entonces, Juan, ¿sigue siendo un borracho? No. ¿Sigue siendo inmoral? No. ¿Pero por qué? Porque he creído el Evangelio. Y si has creído, tu vida ha cambiado. Si dices que has creído y no ha cambiado tu vida y sigues siendo un inmoral, te estás engañando a ti mismo. No has creído. Iglesia, es tiempo de despojarnos de las armaduras que nos han querido dar. Es tiempo de decir, no puedo caminar con esto. No estoy acostumbrado. No es lo que Dios nos ha ordenado. Es tiempo de concentrarnos en el Evangelio, en la locura del Evangelio, en la locura de la cruz. Y si se van a ofender, que se ofendan. Y si se van a burlar, que se burlen. Pero en el medio de ellos, algunos van a creer. Y eso es suficiente para justificar que se burlen de ti y que te alejen de sus vidas. Por uno, vale la pena. Si todo el estadio se va a burlar de ti, que se burle. Pero si uno se queda ahí de pie y dice, yo creo, valió la pena. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios, gracias. Amado Dios, gracias. Amado Dios, gracias. Gracias por la cruz. Gracias por el Evangelio. Gracias por ese maravilloso plan que es locura para el mundo, pero para nosotros poder tuyo y sabiduría tuya. Por eso, Señor, queremos estar concentrados, Señor, y no dejarnos distraer de algo. Cristo y Cristo crucificado, sin importar las doctrinas de los hombres, sin importar las ideas de los hombres, sin importar las corrientes humanas, sin importar los moveres de la iglesia, las armaduras que la iglesia quiere tomar, Señor. Dios que estás en el cielo, que podamos mantenernos enfocados en el motivo de nuestra salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, levanta una iglesia que no se avergüence del Evangelio. Levanta una iglesia, Señor, que entienda que este mensaje en verdad es locura, Señor. Cuando comenzamos a desglosarlo, cuando comenzamos a analizarlo frase por frase, nos damos cuenta que en verdad, Señor, es locura, pero es tu poder, es lo que tú has elegido, Señor, y creemos, yo creo, Señor, que ese Evangelio tiene el poder para rescatar nuestras familias.
Tiene el poder para cambiar nuestra ciudad. Tiene el poder para rescatar a nuestros compañeros de oficina. Tiene el poder para rescatar a nuestros vecinos. Señor Dios que estás en el cielo, creemos en el Evangelio, creemos en Cristo Jesús, creemos que fue encarnado, Señor Dios Todopoderoso, creemos que vivió en perfecta obediencia, creemos que fue rechazado por los suyos, creemos que fue crucificado, creemos que fue sepultado, creemos que se levantó al tercer día de entre los muertos, creemos que fue llevado al cielo y hoy está sentado a la derecha del Padre, creemos que volverá por la iglesia, creemos que volverá para juzgar a las naciones, creemos, Señor, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y creemos que por fe nosotros somos parte de la iglesia. Creemos que por fe, Señor, al creer en que Cristo fue crucificado para limpiar nuestra maldad, al creer en eso, la justicia perfecta de Él nos ha sido imputada a nosotros, Señor, y que hoy nos miras como justos porque creemos en lo que Cristo hizo, Señor. Creemos que esa es la única razón. Creemos que ese es el único motivo por el cual nuestras vidas y nuestros nombres han sido quitados de la condenación y escritos en el libro de la vida. Creemos, Dios, que estás en el cielo, que si eso es verdad, nuestras vidas van a cambiar. Nos vamos a someter a tu palabra. Nos vamos a someter a la Escritura y vamos a vivir a la manera de Cristo. Señor, ayúdanos a rechazar todas las demás ideologías. Ayúdanos a rechazar la armadura de la prosperidad. Ayúdanos a rechazar la armadura, Dios que estás en el cielo, de las señales y de los milagros. Ayúdanos a rechazar la armadura de la moralidad. Ayúdanos a rechazar la armadura del falso amor. Ayúdanos, Señor, a rechazar todas las estrategias de los hombres, Señor Dios que estás en el cielo, y a abrazar la locura de la predicación. Que cada vida en este lugar, que cada persona en este lugar entienda, comprenda que todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Que si bien no todos son llamados a estar en el púlpito, todos son llamados a llevar el Evangelio. Todos y cada uno en este lugar, sin temor a ser ridiculizados, sin temor a ser burlados, sin temor a lo que nos digan, Señor, los que dicen ser creyentes pero no lo son, sin temor a lo que nos digan los eruditos de este mundo, predicaremos la verdad, Señor. Padre, ayúdanos a escapar del intelecto humano y ayúdanos a refugiarnos en Cristo y Cristo crucificado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo en esta mañana hago un llamado a todos aquellos que hoy saben que no son salvos. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio del Señor Jesucristo y serás salvo. Confiesa tu maldad delante del Padre. Confiesa tu pecado delante del Señor. Acepta lo que la palabra dice y pon tu fe en Cristo. Renuncia a todas las falsas armaduras. Renuncia a todas las falsas enseñanzas y sométete a lo que está escrito en la palabra de Dios. A ti que dices que crees, pero que rechazas lo que dice la Escritura, sométete. No sea que el rey se levante, se enoje. Como dice el Salmo 2, no sea que el hijo se levante enojado y te corte. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.